que la palabra que estábamos hablando, por ejemplo, que estamos hablando de que el enemigo de las almas te habla media mentira y media verdad. Por ejemplo, cuando yo era más joven, antes de los 27, era más joven todavía, de los 27, yo recurría al espiritismo. ¿Sabes lo que es el espiritismo allá? Ustedes usan santerismo. En Cuba. Por eso yo digo, en Puerto Rico es espiritismo y en Cuba es santerismo. Sí. Pero como quiera, también allá usan y se echan el santo y todas esas cosas. ¿Ves? Todas esas cosas ocurren. Y entonces, pues, te estoy explicando para que tú más o menos entiendas esto y los hermanos. Pues, vamos a poner un ejemplo. Viene el enemigo, engaña en Puerto Rico. Engañaba a la gente de esta forma. Y iban al espiritista, y allá el espiritista le bañaba los topos, los caracoles, lo que fuera, y le daba 4 centellazos a la cosa de agua aquella en la mesa, y después te decía, tu vecino te está haciendo un trabajo. O sea, ya el enemigo te está poniendo de mala con tu vecino. Entonces ya tú te pones a la perspectiva de velar al vecino. Sin querer el vecino tira un vaso de agua para tu patio, eso es que me está. ¿Ves? Entonces ya usted está de enemigo con su vecino. Y un enemista cuando no es cierto, eso es para engañar. ¿Ves? Por eso cuando usted viene a la palabra, que haga lo que le dé la gana al vecino, porque eso no me va a hacer nada. ¿Ves? Porque nosotros somos gente que tenemos al Señor. Gloria a Jesús. Y entonces, en este primer capítulo, la introducción, vamos a entrar a la introducción para llevar el tiempo. La introducción nos habla de la vida cristiana. Por ende, el discipulado empieza en la experiencia de la salvación, que es lo que estábamos hablando. La salvación es un proceso de transformación. Por eso digo, es un proceso de transformación conjunto con un acto que realiza Dios cuando el pecador responde al llamamiento del Evangelio. ¿Qué es transformación? Es cuando se transforma una persona de que era malo, ahora es bueno, para entenderlo más rápido. Un cambio. Un cambio. Lo de la mariposa y la oruga. El gusano se convierte en una oruga y después luego sale una mariposa. Hay un cambio. La salvación es un cambio. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios comienza, dice la Biblia que cuando usted levanta su mano y acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. O sea, Dios es tan poderoso que uno dice, pero ¿cómo el Espíritu Santo va a morar en todo? Pero Dios es algo especial. Él está en todo lugar. El Espíritu Santo viene a morar en ti y al morar en ti comienza Dios a ayudarte para que tú tengas un cambio, una transformación en tu vida. Y entonces, ¿qué vemos? Que comenzamos a hacer cosas que diariamente otras veces lo hacíamos, pero que sabemos que, porque nosotros somos adultos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y hacíamos cosas que eran malas, que sabíamos que es malo, pero ¿qué pasa? Como ahora está el Espíritu Santo, enseguida nuestra mente viene. Entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Me está hablando Dios o soy yo? Eso tú no lo puedes hacer. Entonces tú dices, ¿soy yo o es Dios? Es Dios que te está tratando de llevar por el camino que Él quiere para corregirte y enseñarte cómo debes caminar, porque enseguida el Espíritu Santo nos sella, dice la Biblia que nos sella, nos pone un sello, ¿sabes? Los sellos esos que pone, nos pone ese sello seguida que aceptamos a Jesús. ¿Qué sucede con ese sello? Nosotros no vemos el sello, usted no ve el sello, pero el Espíritu Santo lo ve, los ángeles lo ven, el enemigo de las almas y sus secuaces lo ven, que usted tiene el sello. Entonces dice, espérate, esta persona nos dejó, ¿cómo la vamos a traer para atrás? Entonces te van a hacer la vida, cuando empezamos a caminar, te hacen la vida bien, se te hace todo como bien difícil para tú llegar a buscar de Dios. Pero esta palabra y esto que estamos hablando te va a ayudar para que tú estés fuerte y puedas caminar y te puedas defender
Porque si tú no te puedes defender solo, tú lo que haces es que cierras tus ojos o en tu mente, con tus ojos abiertos, tú llamas al Señor. Señor, ahí mismo se lo dice, Señor, tú sabes que no puedo. Ayúdame en esto que me está pasando ahora mismo. Y Él se va a glorificar y Él te va a ayudar, te va a dar la fuerza y te va a dar el entendimiento para que lo hagas. ¿Qué sucede? Por eso es que dice la Biblia, Efesios capítulo 2, verso 8, para reforzar esto, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es solamente creer aquello que no vemos. Yo creo eso, aunque no lo tengo. Tengo fe de que eso va a pasar. No lo tengo. Tengo esa fe de que voy a llegar. ¿Verdad? Como tú decías, tengo esa fe de que voy. Tú no lo veías que ibas a llegar, pero tenías la fe. O sea, eso es la fe. Y la fe simplemente es como si fuera un granito de mostaza, una cosa como un granito de café. Eso es un grano de mostaza. Y eso se convierte en un árbol cuando usted lo siembra. Y ese árbol cobija los animales, cobija cuantas cosas. Cuando usted estudia el árbol de mostaza, que es la fe. Entonces la fe comienza a crecer. Entonces nos dice el apóstol Pablo en esta carta de Efesios 2:8, y esto no es de vosotros, o sea, esta fe no es que es tuya, pero ahora no es que sea tuya, es la fe del Espíritu de Dios que está en ti, que te va a ayudar para que crezca esa fe en ti. Y dice, pues es don de Dios, o sea, que es un regalo de Dios. Don quiere decir que es un regalo. No por obra, para que nadie se gloríe. O sea, que yo no me voy a salvar por hacer obra. Los ricos se creen que haciendo obras se van a salvar. O sea, que sabemos que es una obra, es ayudar a alguien, tengo tanto dinero, pero no le sirven a Dios como tienen que servirle. Hay gente rica que le sirven a Dios. O sea, y con su dinero están ayudando a la obra del Señor. Y es maravilloso porque están haciendo lo que Dios le ha dicho que haga. Que ayude a tu prójimo, ayúdalo como a ti mismo, ámalo como a ti mismo. Y esta fe que Dios nos aumenta viene de un regalo que Dios nos da para fortalecernos. Si tienen alguna pregunta pueden parar en cualquier momento. Es de esperarse que tú estés iniciando este curso de discipulado después de haber experimentado la obra de salvación en tu propia vida. ¿Han experimentado eso? La obra de salvación, cuando aceptaste al Señor, sentiste alguna liberación, te sentiste diferente, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora estamos reforzando eso que sentimos en aquel momento, porque Dios nos libertó, nos quitó lo que no era de parte de Él que estaba en nuestras vidas. ¿Sí? Porque muchas veces muchos de nosotros hemos sido entregados a cosas que no sabemos cuando pequeños. Yo de eso yo puedo hablar un montón, pero no quiero entrar ahí. Hoy quiero seguir en esto, porque si no, ¿qué sucede? Esta primera lección que veremos hasta lo que dice la Biblia acerca del origen del hombre y la caída del pecado. Ese fue el origen del hombre y la caída del pecado. Vamos a hablar de eso en esta primera lección. Veremos también cómo el mensaje de Dios conduce al pecador al triple acto de la conversión, al cual consiste en el arrepentimiento, la fe, la confesión de los pecados y el Señor para una salvación total. Nosotros ahora cuando cometemos pecado, que pecamos todos los días, nosotros pecamos todos los días, aquí nadie es santo, ni nadie pues tiene alas. Si alguien tiene alas, pues mire, váyase para el cielo, porque todos fallamos delante de la presencia del Señor. ¿Qué sucede? Nosotros todos los días le tenemos que pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, todos los días. Hay pecados que sabemos que lo hemos hecho, cosas que sabemos que no le agradan a Dios, y hay otros que lo hacemos inconscientemente, que no sabemos. Por eso cuando oramos, cuando usted ore, le dice al Señor, Señor, perdona mis pecados. Y si hay pecado, no se lo dice. Pues te fallé en esto, Señor. Él lo sabe, Él está esperando que usted se lo diga. Es como cuando te para un policía que te dice, antes de que yo registre el carro, ¿tú tienes ahí alguna cosa ilegal? No, que no tengo. Dímelo, porque si tú me lo dices, yo
te voy a dar la mano, pero si tú no me lo dices y yo registro, te voy a bajar con todo el peso. Pues el Señor está esperando, le fallamos. Estamos orando y entonces nosotros orando ahí no le decimos nada, Él está esperando. Dímelo, que yo lo sé, yo te vi, yo estaba allí. Entonces lo dice, Señor, mira, te fallé en esto, dice, toma, ayúdame, perdóname. Para eso, ¿sabes? Nos va a perdonar. Entonces le dice también, Señor, los pecados que quizás yo he cometido inconscientemente, que no sé cuáles son, te pido perdón por ellos. Porque el Señor sabe. Y usted va a hablar con Dios. Para eso es que estamos hablando, que vamos a hacer una íntima comunión con Él. Y usted está haciendo una comunión con Él de que se está conociendo. Y Él lo conoce a usted, pero usted está conociendo a Dios. Usted va a ver cómo Dios obra cuando hacemos las cosas de esa manera. Él se va a glorificar. Y usted lo va a ver en medio de su vida, su diario vivir. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice la Biblia, eso está en la palabra del Señor, ¿ves? Y la verdad no está en nosotros. Ahora dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y un tercer tema de este estudio es la vida nueva que el Señor otorga por medio de la regeneración y el nuevo nacimiento. ¿Ves? Esto es la introducción de esto, sencillo, de este primer capítulo, esta primera lección. En esta primera lección nos habla de la teoría de la evolución. Usted no sé si estudió en la escuela este asunto de que el hombre desciende del mono. Usted no ha escuchado eso. Que nos decían en las clases de ciencia que el hombre, entonces nos hacen unos dibujitos de un mono, que el mono va creciendo y caminando y qué sé yo qué, se convirtió en cavernícola y ahí salió el hombre. Y entonces si nosotros descendemos del mono, ¿por qué el mono todavía existe? Porque si usted se fija, muchos animales que eran prehistóricos cambiaron su forma en los años que pasaron, pero ya no son aquellos. Quiere decir que si nosotros descendiéramos del mono, ya el mono no existiera porque nosotros somos la regeneración nueva de él. ¿Ve? Y eso es lo que la ciencia habla. Y la ciencia nunca ha encontrado un eslabón perdido que ellos dicen que están buscando. El eslabón perdido, para decir que descendimos del mono. El mono no existiera, porque hay diferentes clases de monos y gorilas y cuantas cosas. Entonces, la teoría de la evolución niega a Dios. Esa gente niegan a Dios por todos los medios. Hay gente que dicen que son ateos, que no creen en Dios, embuste. Ellos creen en Dios porque al decir que son ateos, creen en Dios. Muchas opiniones humanas y materialistas han surgido para explicar cómo apareció el hombre en el mundo y por qué se comporta, cómo lo hace, y una de ellas es la teoría de la evolución atea y materialista, la cual enseña que el ser humano desciende de una línea interminable de animales, de la primera célula viva, conocida como la protozoa, hasta llegar a ser lo que es hoy. Ustedes dicen que fue una célula, que aquello, pero la Biblia nos dice que no falla como Dios nos hizo. Libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27, ¿verdad? Que nos hizo del polvo de la tierra. Después que Él hizo todo lo que iba a hacer para nosotros, dijo, ahora voy a hacer al hombre. Cogió el polvo, hizo el hombre y sopló aliento de su vida en él. ¿Ves? Y lo hizo, pero entonces de momento vio que todos los animales tenían sus parejas. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque entonces iba a estar el hombre solo. Entonces la Biblia nos dice que le dio un sueño profundo, como si lo anestesió, le sacó una costilla y de esa costilla le hizo su mujer. Por tal razón nosotros tenemos una costilla menos que las mujeres. ¿Usted lo sabe? Eso. No sabía eso. No lo sé. Los hombres tenemos una costilla menos. Sí sabía que la mujer fue creada por la costilla del hombre, pero no. Yo lo leí también en la Biblia, pero no sabía. Pero no sabía que nosotros tenemos una costilla menos. Yo sé que por eso es que nosotros tenemos una costilla menos. Y entonces, ¿qué sucede? Dios crea a la mujer
de la costilla de nosotros. Pero cuando hablamos de cuestión de la costilla, la mujer, Dios no la dio la costilla porque para que la tuvieran como hombre abrazada. No lo sacó de un hueso de los pies para no pisotearla, ¿ves? Que hay hombres que pisotean a las mujeres. Y tampoco, ¿verdad? No es para que nosotros la golpeáramos, sino que ni la sacó de la cabeza para que la mujer nos pisoteara a nosotros, sino que la sacó del lado para que el hombre la amara, ¿eh? Pero a la vez que el hombre ama a la mujer tiene que respetar al hombre. Pero sí, pero si el hombre, esto es otro tema que no está ahí, pero esto lo está el Señor. Si el hombre es un abusador, yo no lo puedo respetar como mujer. ¿Entiendes? Y me voy a dejar que me siga golpeando, porque ahora hay leyes para eso. Y lamentablemente en el tiempo pasado muchas de abuelas y madres pasaron esta situación con hombres abusadores y ellas pues pensaban pues que como el amor, el casarse es para siempre, toda la vida. Y ahí todas estas cosas han acontecido, pero cuando uno va aprendiendo las leyes y las cosas, pues eso nos va ayudando, porque todo esto pues Dios nos va ayudando en todas estas situaciones. Entonces dice otra de las teorías. Las fallas y falsedades de esta teoría, el mayor problema de esta teoría es que no atribuye a Dios el origen de la vida, sino que supone un desarrollo como obra de la casualidad y tiempo. Los que enseñan esto tienen la intención de negar a Dios como creador, renegarlo a un lugar casi inoperable. Por eso dice la Biblia, Salmo 14:1, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Salmo 14:1. Dice eso el necio, que no hay Dios. Aleluya. Todo hasta aquí va bien, lo que estamos hablando. ¿Estás entendiendo? Amén. Dios nos habló ayer. Nos habló Dios ayer. Sí, tremendo. Maravilloso. Yo iba gozoso, como Dios se glorificó ayer. Dios es tremendo cuando nosotros nos dejamos llevar. La doctrina de la creación, una verdad revelada. Fíjese. Ustedes al principio, todo esto que yo le estoy hablando, a lo mejor los va a decir que a veces como que no entienden las cosas, pero poco a poco van a ir entendiendo. Al principio, esto de la creación es lo que les tengo que explicar, pero vamos a ir entrando dependiendo la clase. La narración bíblica de la creación en los primeros seres humanos es la única información clara y definida, digna que se acepte en la mente inteligente. El primer libro de la Biblia, Génesis, el primer libro de la Biblia, se presenta la revelación de Dios que Dios le dio al hombre acerca del proceso de la creación de todo lo que existe, incluyendo a los humanos. ¿Qué sucede? Cuando usted no lo tiene que hacer, pero eso fue lo que yo hice. Cuando yo me convertí, yo comencé a leer la Biblia en Génesis, porque yo quería saber qué pasó. Y entonces ahí yo comencé a entender cómo fue la creación, qué pasó, qué sucesos fueron pasando. Y después me gustó porque dije, wow, este libro está bien bueno. Y después seguí en el otro libro, Éxodo, y después seguí pero cuando llegué a un libro de números y Levítico, ahí como que me de esto, porque el número es de mucho conteo, de familia, de aquello, de lo otro, Levítico de las leyes. Entonces leí por encima y brinqué. Y me fui a Deuteronomio para ver lo que pasó con Moisés, con todas estas cosas. Y seguí leyendo después Josué. Y cuando vine a ver, había leído de la Biblia un montón de libros. Y entonces todo eso es como que me capacitó de la historia de dónde salió el hombre y cómo se formó el pueblo de Israel. ¿Ves? Porque Dios nos va dando ese conocimiento si a usted le gusta leer, trate de leer lo más que pueda la Biblia. No tiene que meterle 40 horas ni 3 horas. Todos los días un capítulo o 4, o un capítulo de la Biblia o 2 capítulos, como puedan, porque esto los va a ayudar y les va a abrir más el conocimiento de lo que estamos hablando. Y cuando usted oiga a cualquiera predicar, ya usted sabe, esa historia yo la leí, y entonces usted va como que le aclara más el Señor. Entonces el libro de Génesis.
La Biblia dice claramente que creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. O sea, Dios nos creó a su imagen. O sea, vamos a crear al hombre a nuestra imagen. Y usted dirá, bueno, dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Pero ellos dijeron en la vida, descendamos y creemos al hombre. Y nos hizo a su imagen. Como su imagen nos dio alma, nos dio cuerpo y nos dio espíritu. Nosotros somos un ser tripartito, como Él. Tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Lo que pasa que en cada una de las partes Él hace una diferencia, trabaja diferente, ¿ves? El Padre es Él, como quien dice, el jefe, el que está en el trono. Jesús, su Hijo, fue el que descendió para que tuviéramos perdón. Y el Espíritu Santo fue el que Jesús dejó para que nos guiara. Y ese mismo Espíritu Santo es el que nos va a levantar. Es el que nos va a dar, como uno dice, el poder, la gasolina, para cuando Dios mande a sonar la trompeta a sus ángeles, nosotros, nuestro oído las va a escuchar, aunque estemos dormidos, porque no sabemos el día ni la hora. Acuérdense, el mundo está, un tiempo está de noche por un sitio, otro tiempo está de día. Por eso hay que estar preparados, porque no sabemos cuándo esa trompeta va a sonar. Y se acerca, cada vez todas las cosas que están pasando, la Biblia lo viene hablando de años. Y yo le puedo decir de años lo que se ha hablado de la Biblia y las cosas que han ido pasando, que ya la Biblia lo había establecido. Por eso el tiempo que quede cercano. Lo importante es estar preparado para cuando nos tengamos que ir. Yo me quiero ir cuando suene la trompeta. Eso digo yo quiero irme. Si me llevan antes, pues amén, gloria a Dios. Pero si me lleva cuando suene la trompeta, mejor. Pero yo me quiero ir cuando, ¿verdad? En el momento que Dios decida. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Que el ser humano fue creado directamente por la mano de Dios, algo que se puede probar con las siguientes evidencias, ¿verdad? Estamos hablando en Génesis 1:27, Génesis 2:7. Es la única información autorizada. Todas las demás explicaciones se basan en meras teorías que jamás podrían ser confirmadas. Esto está confirmado por la Biblia, lo que estamos hablando. ¿Sí? Alguien dijo que con mucha razón que se necesita más fe para aceptar las increíbles opiniones en las evoluciones que para creer en la obra creadora de un Dios todopoderoso. Es una enseñanza muy clara para la conciencia humana. El hombre mismo está consciente de que no es solo físico, sino que hay en él una espiritualidad que no puede haberse originado por materia. El ser humano se siente que es diferente a los animales bajos. El salmista dijo: Dios, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Fíjese bien, esta idea que me vino ahora mismo ahí, de momento, Señor me trae esta idea. ¿Usted quiere este libro? Quisiera tenerlo, porque así yo leo y usted lee, no se me pierde. Porque tengo que hacerlo. Pues yo voy a ir mañana allí como estos lo hacen ellos, como Inspiran, allí a Office Depot. Y voy a hablar para que nos hagan este libro. Y entonces lo que se gaste en lo que sea de materiales, usted me lo da. Y usted lo va a tener. Y es bueno, así lo tiene. Y lo estudiamos. Lo estudia, marca. Me vino a decir, ahora mismo el Señor me la dio. Y yo, sí, porque ellos tienen la Biblia, pero buscamos un texto, pero así van, tienen esta información personal y la pueden repasar. Y yo le puedo decir, la próxima lección, estúdiela. Como la escuela. Usted la estudia y viene ya con la mente clara. Entonces, si tiene una duda, la escribe y ahí la traemos y le explicamos. Amén.
Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No viene más nadie para la clase? Ok. 6. Es una enseñanza muy clara para la conciencia humana. El hombre mismo está consciente de que no es solo físico, sino que hay en él la parte espiritual que no pudo haberse originado en la materia. El ser humano se siente que es diferente a los animales. Exacto, nosotros somos diferentes a los animales. El salmista dijo, tú formaste, en el Salmo 139, versos 13 y 14. El Salmo 139, versos 13 y 14. Dice el que escribió los salmos, el salmista. 139, versos 13 y 14. Salmo. El verso 5 de ahí es bueno, es un verso especial. El verso, lo tienes, Salmo 139, versos 13 y 14. Nos dice así. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Ve? Esto es una enseñanza. El género humano no es obra de la casualidad. El hombre, como un ser tripartito, como le dije ahorita, cuerpo, alma y espíritu, es una obra especial que fue diseñada para una mente sabia, desarrollada con un poder grandioso, sustentada por una voluntad soberana. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, Dios nos dio una mente, nosotros tenemos una mente poderosa. Lo que pasa es que muchos de nosotros a veces no la desarrollamos como tiene que ser. Tenemos una mente bien poderosa para un conocimiento grande. Lo que pasa es que no lo desarrollamos. Pero la Biblia nos habla, el apóstol Pablo, que hasta que nosotros lleguemos al conocimiento que tenía Cristo, mientras estemos aquí en la tierra, podemos llegar a ese conocimiento que Él tenía. ¿Por cómo lo hacemos? Porque Él nos dejó la palabra. O sea, Él no tiene nada escondido. Él nos deja la palabra para que nosotros lleguemos a tener ese mismo conocimiento que tenía el Señor. Por eso, quizá usted quizá a veces me ve predicar, los hermanos, y a veces dice, el pastor tiene mucho entendimiento y conocimiento. Yo no tengo nada. Eso es el mismo Dios que lo va dando según usted va estudiando la palabra. Te va dando un conocimiento, porque todo el conocimiento que tenemos nos lo da Dios. Entonces, Él nos da esta mente para desarrollarla. Pero si nosotros la desarrollamos en su palabra, vamos a tener un conocimiento sobre todas las demás personas que no tienen a Dios. Porque vamos a conocer la mente de Dios. No la conocemos completa, acuérdense, pero aquí está la mente de Dios, parte de su mente. Y Él quiere que nosotros conozcamos. A nosotros relacionarnos con la palabra, nosotros nos estamos relacionando con Dios. Por eso es que a veces nos maravillamos, ¿verdad? Los que a veces vemos en YouTube o vemos en Facebook, una gente que Dios utiliza con unos dones que son para todos nosotros. Porque es la presencia del Espíritu Santo la que ejerce todos esos dones en nosotros, que vamos a hablar más adelante en una de las clases, que podemos tenerlo, porque la Biblia nos habla que nosotros tenemos el don de sanidad, que podemos orar por la gente y se sana, el don de liberación, el discernimiento de espíritu, que eso es algo, pídaselo a Dios, algo poderoso. El discernimiento de espíritu le da a usted cómo conocer si la persona que viene a hablarle a usted es de Dios o no es de Dios, independientemente diga que es cristiano. El discernimiento de espíritu te va a revelar y te va a decir no es de Dios. Y todas esas cosas Dios las da para beneficio, no de nosotros,
beneficio de la iglesia. Por eso en momentos dados que nos reunimos como el cuerpo de Cristo, Dios se manifiesta y puede hacer todas estas obras de liberación, de sanidades, en el momento. Usted puede ver todas estas cosas en el momento. Yo le puedo hablar ejemplos, ha pasado unas cosas especiales que uno mismo dice, wow, eso es lo que hace Dios. Pero entonces hay gente que el enemigo, como siempre decimos, los engaña y a veces se aprovechan de estos dones y quieren hacer las cosas conforme a ellos y creen que son ellos. Estos no son ellos. Entonces usted los ve hoy en día que tienen unos ministerios, sí, porque Dios los va a usar porque es su palabra. Pero la Biblia nos dice que va a llegar un tiempo en cuando se van a presentar ante Dios y el Señor le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? En mi nombre echaste fuera demonios, le va a decir. En mi nombre sanaste enfermo. Pero tú no vivías conforme a mi agrado. Así que apártate. ¿Sí? Que nosotros por eso no podemos estar detrás de hombres. Que vamos para allá, que Dios lo usa. Amén, qué bueno que Dios lo usa, nos gozamos. Pero no podemos, entonces, porque estamos haciendo algo como si fuéramos parte del mundo. O sea, que el mundo antes, pues, cuando uno estaba montando, por ejemplo, a mí me gustaba la música de salsa, pues yo a estar ahí el gran combo, voy para allá, porque eso es lo que me gusta. Por ejemplo, siguiendo a hombres. Dios no quiere que sigamos a hombres, Dios quiere que lo sigamos a Él. Él es el que tenemos que seguir. Es bonito, es poderoso cuando Dios nos usa. Por eso fue que se levantó la religión de los mitas. Allá en Cuba había mitas, ¿tú sabes lo que son mitas? Que visten todo de blanco. Una religión. Sí, pero no me acuerdo cómo era que decía, pero no era mitad. Sí. Pues los mitas en Puerto Rico se levantan por esta señora, que era una señora de la iglesia evangélica pentecostal, pero Dios la usaba con todos los dones del Espíritu. Tenía los dones del Espíritu poderosos sobre ella. Y la gente comenzó a decirle que el ego, entonces se le subió el ego, que eso es, no podemos nunca que el ego se nos suba, porque eso es peligroso. Se le sube el ego y al subirse el ego la engañó y ella pensó que era ella la que hacía. Y ahí levantaron la religión mita, porque ella se llamaba Carmencita algo, que pusieron los mitas. Cuando ella muere, los mitas no la quieren enterrar, la tienen en un sitio que usaron que ellos tenían grande, porque ellos decían que ella iba a resucitar como Jesús a los 3 días. Todavía la están esperando que resucite. Entonces, como ella no resucitó, se inventaron que el espíritu de ella cayó en su hijo. Entonces pusieron mita en Aarón. El hijo se llamaba Aarón. Mita en Aarón. O sea, el enemigo sabe inventar y tiene un montón de gente que lo siguen. Pero muchos, miles. Pero para que usted vea cómo las cosas pasan. Por eso nosotros nos tenemos que cuidar. O sea, son cosas bonitas que Dios nos da, pero no podemos pensar nunca que es de nosotros. Es un regalo de Dios para Él usarlo en momento necesario. Pero si nosotros le pedimos el discernimiento es para que Dios nos ayude a nosotros poder discernir que es de Dios y que no es de Dios. Y esto es bien bonito. Amén. El género humano no es una obra de casualidad. El hombre era un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y todo vuestro espíritu, Tesalonicenses, lo leí, todo vuestro ser, sea espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano posee cualidades que nos hacen distintos a los animales, por ser una obra especial y directa del Creador y por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. El hombre posee los atributos, la espiritualidad, la eternidad, la inteligencia, el lenguaje, el carácter y la personalidad de Dios. Son 6 elementos que yo mencioné ahí, que nosotros los poseemos cuando aceptamos al Señor y Dios mora en nosotros. Que es la espiritualidad, la eternidad, la inteligencia,
el lenguaje, el carácter y la personalidad cambiamos. ¿Por qué la eternidad? Porque nosotros vamos a morar en una eternidad y vamos a vivir para siempre. Ese es el regalo que Dios nos tiene, que vamos a ser eternos, no vamos a morir. Es un regalo. Ahora, si usted, hay dos cosas. El morir en el que va para el infierno no es que murió, es que va a estar por la eternidad sufriendo. Y no va a morir sufriendo en la eternidad, en el infierno. Que eso no es fácil. Y yo le puedo contar de eso porque el Señor me dio una vez que pude, me llevó a una parte del infierno. Eso es algo doloroso, que uno siente la gente gritando una cosa. La caída del pecado causó estrago en el hombre. Satanás provocó duda y rebelión en la primera pareja humana. Satanás los engañó. Eso está en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 2 y en el 3 en adelante. A pesar de que Dios hizo al hombre a su imagen en cuanto al carácter, personalidad, y aunque le dio todas las instrucciones necesarias, este se rebeló contra su creador desde el principio de la historia. El hombre fue rebelde y desobediente a la voluntad del creador. Por eso fue que el enemigo los engañó a través de ¿qué? De una serpiente. Ya utilizó la serpiente, como la serpiente antes no se arrastraba, la serpiente parece que caminaba como más que por lo de abajo, en parte de rabo, paradita, y eso llamó la atención de la mujer en el huerto del Edén. Entonces Satanás utilizó la serpiente para engañarla. Porque el Señor lo que le dijo fue, no es que había un árbol de manzana, como la gente se cree, que Eva se comió la manzana, que por eso las mujeres no tienen el esto aquí, este huesito, y nosotros lo tenemos. ¿Sabes? Son cosas que Dios nos hizo de una forma a nosotros, diferente a ustedes. Y entonces, pues creen que fue una manzana, que Eva se comió una manzana, no fue una manzana. Era un árbol de fruta. ¿Cuál fruta es? No sabemos. Pero él le dijo, no, solamente te digo a Adán, en el huerto del Edén, de ese árbol, ni de aquel otro, coman el fruto, más nada. Entonces Satanás la engañó diciéndole, con que Dios ha dicho que no coman de ese fruto, porque ese fruto es el fruto del bien y del mal, que vas a saber el bien y el mal. Porque lo que pasa es que él no te dijo, le dijo Satanás a través de la serpiente, porque ella pegó a hablar con ella. Lo que pasa es que él te dijo que el día que tú comieras, tú ibas a ser igual que Dios. Y eso le metió una duda. Y parece que ella pegó a pensar en eso. A lo mejor le habló con Adán, no sabemos qué pasó allí. Y a lo mejor Adán dijo, no comas de eso, pero vino un día y comió. Y después le dio de la fruta y Adán comió sabiendo, él sabe la fruta porque él está viendo. Y ahí fue que falló, desobedeció. Porque el pecado es desobediencia, eso es el pecado. Desobedecer, nada más. Ese es el pecado, cuando usted desobedece a la palabra. Más nada. Tú desobedeciste a la palabra, estás cometiendo un pecado. No que robé, sí, robaste. La Biblia dice que no hurté. No que maté, la Biblia dice que no mate. No que la mujer del prójimo, la Biblia te dice que no desees la mujer del prójimo. La Biblia te dice que no desees las cosas de tu prójimo. ¿Sabes? Está entonces una desobediencia a lo que nosotros es hacer caso a lo que Dios nos dice. Es lo que dice, yo lo que quiero de ti es que seas obediente. Tú obedéceme a mí y yo voy a estar contigo. Mano, obedéceme. Que obedecemos la palabra. Entonces, el género humano cayó en el pecado. Desde Adán y Eva pecaron y fueron echados del huerto del Edén. O sea, fueron echados de aquel huerto que iban a tener vida. La vida humana se ha mantenido en una constante oposición a los propósitos de Dios. Y otra cosa que me faltó decirle, en aquel tiempo Adán no tenía que trabajar la tierra, todo daba su fruto. Cuando te echaron, dijo, ahora con el sudor de tu frente, papá, vas a tener que trabajar para que puedan comer tú y tu familia. Y espinos y caldos te va a producir la tierra. Y usted sabe que eso nace de nada, las espinas y de eso. Eso no hay que llamarlo ni sembrarlo, eso usted lo quita y vuelve y nace. Yo me acuerdo trabajando con mi abuelo en el campo, que limpiábamos los tejenos y eso volvía a salir y volvía a salir. Por más que usted lo sacaba,
porque eso ya es una cosa que Dios lo dijo en la palabra, que eso es lo que iba a producir la tierra. Como el pecado entró al mundo por un hombre que fue Adán, y por el pecado la muerte, porque entonces nosotros venimos a pasar a heredar de Adán la muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual. Estamos heredando de él la muerte espiritual. Entonces el Señor tenía que mandar un sacrificio para que nosotros pudiéramos tener nuevamente la muerte, para que nosotros no pudiéramos tener la muerte y pudiéramos tener la vida. Entonces tenía que ir a quitarle la llave, que se la quitó Satanás, las llaves. Y él fue y se las quitó. Jesucristo fue y descendió y le quitó las llaves del Hades y del infierno. Dame las llaves, papá, que son tuyas. Y nos volvió a dar vida a nosotros. Eso es otro estudio más adelante. Así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que el que nace, si no tiene una familia como creyente y los padres no son creyentes, están todos en pecado y siguen en pecado, hasta tanto alguien rompa el eslabón, la cadena. Llega un momento dado que algunos de nosotros hemos roto la cadena en nuestra familia, y eso va a bendecir la familia, porque la va a romper para que todos puedan comenzar a ser salvos a través de Cristo, porque nosotros somos las personas que Dios usa para que otros de nuestras familiares vengan a los pies de Cristo. Nosotros vamos a ser el instrumento de Dios. Eso es algo poderoso. Entonces, el asesinato, ¿qué ocurrió? El asesinato de Abel a manos del hermano Caín fue el inicio de la interminable historia de violencia, dolor y muerte. ¿Qué sucedió? Vino la envidia. Una cosa trae la otra. Cuando el Señor le dijo que tenían que traer las ofrendas, ¿verdad? A traer las ofrendas al Señor, Adán, el hijo de Abel, le trajo las ofrendas. Y entonces Caín se molestó porque la ofrenda que trajo Abel, Dios la vio con mejor agrado. ¿Por qué Dios la vio con mejor agrado? ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. ¿Sabe? Este le dio de corazón la ofrenda, pero el otro le dio la ofrenda como quien dice, le voy a dar esto para cumplir. Se la dio para cumplir. Ya nos quedan 10 minutos. Le dio la ofrenda para cumplir, y Dios sabía que no se la dio de corazón. Y entonces se molestó. Él vio la ofrenda de él mejor que la mía, y el hermano mata a su hermano. Imagínense esto, su propio hermano lo mató por eso, por una ofrenda. Ya entonces comienza Adán desobedece, son echados del huerto del Edén, tienen sus hijos, ya entonces viene el otro hijo y mata al otro. Después lo parece que lo entejó, no se sabe dónde lo metió, porque el Señor le dijo, oye Caín, ¿y de dónde vienes, Caín? El Señor está viendo todo. ¿De dónde tú vienes? No, de andar por ahí, rodear la tierra. Sí, pero la sangre de tu hermano está gritando de la tierra. Lo mataste. Por eso digo, Dios sabe lo que hacemos. Y está esperando que hablemos con Él. Y ahí ya viene, entonces ocurre otra situación. Y usted va a ver cómo diferentes pecados van ocurriendo que son las mismas cosas que hacemos hoy en día, y la han hecho personas en la Biblia. Por eso la palabra es clara y nos dice todo, y nos lleva al conocimiento de todas las personas lo que ha pasado. El primer borrachón de la Biblia, ¿usted sabe quién es? Noé. Fue el primer borrachón. Mas sin embargo, Dios lo escoge para salvar la humanidad en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor se agrada cuando nosotros venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Ama al pecador porque el pecador se va a arrepentir. Si se arrepiente, Él te va a amar. Pero si tú no te arrepientes, Dios no te va a amar porque estás en el pecado. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. El pecado domina al hombre por medio de los instintos y los apetitos de la carne. El ser humano
en su estado pecaminoso se deja llevar por sus instintos y se complace de satisfacer sus apetitos carnales, olvidándose de sus necesidades espirituales. El apóstol Pablo enumera los hechos pecaminosos que son comunes a toda la humanidad. Fíjate, el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Eso está, en estos tiempos, eso está. Antes eso era bien escondido, el adulterio. O sea, que eso no se sabía, una cosa bien. Pero ahora no, ahora a la gente no le importa. Fornicación, son teniendo relaciones sexuales a esta siniestra, independiente si es hombre con hombre, mujer con mujer, 3 y 4 gente juntas, no importa. Inmundicia, lascivia, entonces todo esto tiene relacionado con el sexo. Cuando el Señor le dijo a Adán y Eva así que se casaran, tuvieran sexo, tuvieran sus hijos, les dijo, porque cómo se iban a multiplicar, les dijo, multiplicaos. Pero la gente está haciendo las cosas al garete en este tiempo. Antes esto no se veía. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, déjame seguir terminar esto. Idolatría, la gente idolatrando, que si los santos, que si hechicería, enemistades, que eso hay pleito, la gente peleando, los celos, eso hay celos, que eso, la ira, la gente es que están irados, que por eso matan gente y cuántas cosas hacen gente con problemas, las contiendas, las disensiones, herejía, que eso es un pecado grande, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, o sea que hay más cosas, son las que a Dios no le agrada. Eso está en el libro de Gálatas, pero ahí te dice las que a Dios le agrada también. ¿Ve? Esto viene por la consecuencia del pecado de uno, que fue que desobedeció, más nada, y todo eso siguió relacionado. Entonces llegó hasta todas estas situaciones que están pasando. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros estamos viendo que estas cosas no son agradables a Dios. No son agradables a Dios. Y es algo que a uno le da dolor en el corazón. El pecado esclaviza y oprime al que lo practica. ¿Cómo el pecado te esclaviza? Si usted falla delante de Dios, no deje que el enemigo te acuse. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo te va a poner esto en la mente. Fallaste. Tú eres un hipócrita, mira lo que tú haces, estás fallando y vas a la iglesia. Te va a decir. Entonces, usted como que se intimida y dice, ¿verdad? ¿Para qué voy a seguir yendo si le fallé a Dios? No importa. Pídele perdón a Dios. Pero no vuelvas a caer en el mismo hoyo, porque ya pasaste por ese hoyo. Tú pasaste el carro por ahí, se te explotó una goma en ese hoyo. Ya tú sabes la próxima vez que lo vas a esquivar. Pues nosotros tenemos que acercarnos a Dios para que Él nos dé fuerza. Porque todos nosotros tenemos un lado débil. Humanamente hablando, todos tenemos un lado débil. Cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos cuál es el lado débil que tenemos. Si vivíamos con el enemigo antes, él también conoce cuál es mi lado débil porque yo estaba con él. Entonces, él va a tratar de ¿qué? De ponerme la bonita por el lado débil. Vamos a poner lo que necesitas por el lado débil. ¿Para qué? Tú caigas. Entonces, después va donde el Señor le dice, ¿te fijaste? Mira. Tanto que te aleluya, gloria a Dios. Va a la iglesia, mira. Te falla. Va a acusarnos. Porque así él hizo con Job. Pero más sin embargo, Dios se glorificó. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros no nos podemos dejar engañar. Si fallamos, abogado, dice la Biblia, el apóstol Pablo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Si fallamos, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo. Entonces vamos del Señor, Señor Jesús, ayúdame, te fallé, límpiame con tu sangre, te prometo que no voy a fallar, ayúdame.
Y Dios nos va a fortalecer. Nos va a fortalecer y no le vamos a fallar. Ese es el pecado esclaviza, ¿sabes? Entonces, pero el que lo practica. Entonces, dice que el pecado hace que la persona sea prisionera y entrada en sus cosas, que sabe lo que no le conviene, pero que no puede dejar. Esto se ha comprobado en los casos de ¿qué? De alcoholismo. Gente que salen del alcohol, pero voy a Alcohólicos Anónimos, sí, pero vuelve de nuevo un tiempo y va y cae. Porque no es que Alcohólicos Anónimos, es que necesitas a Dios, que es el que te va a dar la fuerza. Gente que dice aquí que el tabaco, que le gusta fumar, cigarrillo, lo que sea, o la otra cosa, eso no es de Dios. La droga, todo lo que es droga, no es de Dios. Hay gente que se esclavizan en las pastillas, como son recetas, y son drogas que se embollan. Y hay gente que le cogen un vicio de eso también, y están en la iglesia también. Y cogen un vicio de pastillas, porque como son recetas, no, que es que yo tengo. Pero usted trate de evitar lo más que pueda. O sea, pues yo tengo, a mí me dan las pastillas, pero ahora mismo yo creo que algunas no me las estoy bebiendo. Pero yo tengo pastillas para mi espalda, que está embaratada, tengo que operarme, yo estoy esperando en Dios, que Él sea el que me opere. Y me dan unas pastillas, yo esas pastillas casi no me las bebo, porque si me cojo el vicio de ellas, tengo dolor. Entonces me estoy arraigando algo que es una droga. Es verdad que es para beneficio de mi cuerpo, pero también me daña otra cosa. Las pastillas dañan otras cosas. Entonces trato de lo menos de no usarlas. Tiene que ser que esté bien adolorido para beberme uno. Porque esto es asunto de las drogas. Ya no estamos yendo, nos quedan 2 minutos. Los desórdenes sexuales. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, dice la Biblia, Romanos 1, 28 y 29, para hacer cosas que no se convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades. Siente vergüenza y quisiera huir. Pero Juan 3:19 dice, el individuo cuando está hundido en el seno del pecado, siente vergüenza porque sabe que está haciendo lo incorrecto. Jesús dijo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vive lleno de frustración. La persona que se ha corrompido en el pecado pierde la fe, la esperanza y piensa que ya es demasiado tarde para volverse de su mal camino. Además, algunos acaban suicidándose como ¿quién? Como Judas, que vendió a Jesucristo por unas monedas de plata. Otros endurecen como los de Éfeso, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, y se apartó de ellos Pablo. El poder del evangelio libera al pecador. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también a nosotros, los griegos y los gentiles. El evangelio es el mensaje de Cristo encomendado a los cristianos para alcanzar aún más a los más lejanos extraviados. Estas buenas nuevas de salvación pueden llegar de diversas maneras por medio de folletos evangélicos, evangelización personal, sermones desde el púlpito, enseñanza bíblica, milagros en distintas clases, lectura de la Biblia. ¿Cómo llegó a usted el mensaje del evangelio? Siempre medite eso. ¿Cómo llegó a usted el mensaje del evangelio? Amén. ¿Ha entendido hasta aquí? ¿Se han aburrido o algo? No. Ok, that's good. Voy a tenerle los libros para otro lunes. Van a estar mejor. Vamos a estar mejor. Si nosotros tuviéramos este tiempo de las cosas lo pudiéramos usar, uno venía y se preparaba un PowerPoint y yo hablaba y ustedes miraban allá lo que estamos hablando, pero gloria a Dios, tenemos hasta con esto que vamos a trabajar, como decía mi abuelo, con los bueyes que tenemos, con eso vamos a dar. O el plantito de sábana que tenemos, con eso nos vamos a arropar. O si no, vamos a dormir en la hamaca, pero vamos a dormir. Amén.
Así que nos gozamos esta noche. Le doy gracias a ustedes por estar, ¿verdad? Sacar de su tiempo y estar con nosotros. Amén. Dios te bendiga.